Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor.
Somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, en un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. No he sido escogido, predestinado, está perfeccionado. No he sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, con un mismo pensar, todos como soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada que se reúne con nosotros en las naciones para revestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la santidad y en el amor del Dios vivo. La palabra que nos da vida, la palabra que nos lleva a vida eterna. Recuérdese que usted y yo hemos sido resucitados y estamos en vida eterna, disfrutando la herencia que nos fue dada y que tenía preparada el Dios vivo desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios es precioso. Un saludo a la preciosa amada. Declaramos que están bien, que estamos en otra gloria, que estamos disfrutando todas las cosas que son nuestras. Recuerde, usted oyó la predicación de la semana anterior. Recuérdese, la fe siempre hay que creer. Siempre que Dios habla hay que creer. ¿Por qué? Porque si habla y usted le cree, es que tenía fe para creerle. Si habla y no le cree, es que no tenía la fe necesaria para escucharlo. Así es que dioses, hoy tenemos un tema precioso. Vamos a seguir en esa línea de la fe. Vamos a hablar del misterio de la fe. Era un misterio, ahora nosotros pues ya lo conocemos, pero era un misterio y eso es lo que vamos a hablar en este día. Así es que preparémonos para ver el clip y vamos a ver aquí lo que el Dios vivo nos quiere hablar. Recuérdese que si no ha visto a Jesucristo hombre en los clips, es porque el tiempo terminó. El tiempo en el que Él nos anunció, el tiempo en el que Él nos dijo y nos confirmó, terminó. Ahora estamos en la enseñanza del Dios vivo y en base a eso vamos a sacar los clips también. Así es, Dios, es que oigamos. El clip lleva por título La gloria del Padre. Cuando hablamos de Padre, inmediatamente nos ponemos a pensar en un padre humano. Bueno, como ejemplo está bien. ¿Qué hace un padre? Pues lo que hace es engendrar hijos. De la misma manera, el Padre de los Espíritus también engendra hijos, pero hijos espirituales, a través de un conocimiento, a través de una gloria. Cuando dice aquí la gloria del Padre, es porque ese Padre representa una gloria. ¿Qué quiere decir gloria entonces? Quiere decir conocimiento, quiere decir sabiduría, quiere decir enseñanza. Entonces la gloria del Padre es cuando la enseñanza engendra hijos. Y nosotros vemos en la historia que Dios siempre ha actuado
a través de hombres que han engendrado hijos por razón del evangelio que han predicado. Entonces, Pablo, en primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 y verso 15, nos dice: aunque tengáis 10,000 años, yo os engendré en el evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que a él se le fue dado un evangelio que iba a ser el fundamento de la iglesia. Entonces Pablo dice, les pueden enseñar muchos, pero solo uno engendra. ¿Quién es ese uno? El Padre. Claro, Pablo era hijo, pero cuando hablaba se convertía en padre. Por eso era que engendraba cuando hablaba el evangelio de nuestra salvación. Entonces, fíjese. Asimismo, vino el Hijo del Hombre, que era el resplandor de su gloria. No era la gloria, era el resplandor de su gloria. Muy bien, él traía el evangelio de la promesa. ¿Cuál era ese evangelio? Bueno, una promesa de que se iba a cumplir una transformación, pero no la transformación. Él traía la promesa de llevarnos hasta la transformación. Entonces, lo importante aquí es que Jesucristo hombre engendró hijos e hijas, porque todavía había sexo por cuanto a la carne, pero tenía que llegar el Dios vivo que traía una enseñanza, una doctrina que haría aparecer a los hijos de Dios. Esto sería ¿dónde? En la transformación. En la transformación era donde iba a venir un conocimiento que nos iba a llevar a una gloria superior. Ahora sí, la gloria, la completa gloria, porque allá era el resplandor de su gloria, pero aquí es la gloria del Dios vivo, la gloria del único Dios y Padre. ¿Por qué Padre? Bueno, porque te engendró a ti y a mí. Fuimos engendrados por Él. ¿Y cuál es la doctrina que el Dios vivo está dando hoy? Bueno, lo que dice allá en Corintios, Pablo dice, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para qué? Para que el Padre y los hijos sean unos en gloria, en conocimiento, en doctrina, en enseñanza. Entonces, Dios es precioso. Estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Estamos viviendo los tiempos del Dios vivo. ¿Se recuerda que antes decíamos nosotros en la gracia, estamos viviendo los tiempos del Hijo del Hombre? Y era cierto, era el Padre en el conocimiento de la gracia, pero ahora estamos oyendo directamente al Dios vivo, al Señor de señores, al Rey de reyes, al Todopoderoso y eterno, y es el que te está dando el evangelio de la gloria de Dios. Así es que hoy entendemos, el Padre es aquel que engendra con un evangelio, un conocimiento. A nosotros nos engendró el Dios vivo y nos lleva de gloria en gloria. Muy bien, vamos a pasar hoy al alimento de los dioses, a la comida que nos lleva a vida eterna, que nos hace disfrutar de esa vida eterna. La semana anterior, la semana pasada, César les estuvo hablando del proceso que llevaría la fe. Y vimos nosotros que la fe siempre ha existido, siempre ha habido fe. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios.
Y todos tenemos fe. Ahora, de acuerdo al conocimiento que tengamos, de acuerdo a ese conocimiento, es la fe que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hay que creer. Por ejemplo, Abraham dice que creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Quiere decir que para uno tener fe tiene que creer en algo, y para uno creer en algo le tienen que hablar. Por supuesto, en aquel tiempo Dios le ha de haber dicho a Abraham: mira, Abraham, va a venir tu simiente, vas a tener un hijo espiritual, el cual va a morir por la humanidad y va a llegar a vida eterna. Entonces, ¿y qué pasó con Abraham? Pues creyó. Él no vio nada, pero creyó. Entonces, lo mismo pasó con Moisés. Moisés se le dice que va a sacar al pueblo de Egipto, y él no vio nada. Es más, cuando ya los iba a dejar salir el faraón, Dios le mandaba situaciones difíciles y se regresaban otra vez. Y entonces Moisés no entendía, pero creyó. Él creyó a Dios, le dice: vas a sacar al pueblo y lo vas a llevar a una tierra prometida. Y eso fue lo que hizo Moisés. Aunque él no entró, él creyó que había un lugar y llevó al pueblo por el desierto para llegar a ese lugar. Entonces hubo fe. La fe de los judíos, que es la fe que tenía la ley. Ellos tenían fe. Ahora, tenían fe en sus hechos, en sus obras, en lo que creían. Pero tenían fe. No era fe para salvación, pero era una fe práctica, una fe de milagros, una fe de que Dios estaba con ellos. Cuando vino Jesucristo hombre, Él le da fin a la fe que estaba en ese tiempo. Dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, una vez viene Jesucristo hombre, termina la fe de la ley para dar paso ¿a qué? A la fe que produce salvación, que es la que predicaba en la gracia Jesucristo hombre. Era una fe diferente a la fe de los judíos, porque era basada en una doctrina diferente. Fíjese, quiere decir que lo diferente que tiene cada uno de los que tienen fe es la doctrina. ¿Qué pasó con los judíos, los pocos judíos? Que cuando vino Jesucristo, entonces creyeron en la fe de la gracia. Porque eran poquitos, porque ellos no tenían esa fe, no conocían eso. Esa es más, la fe de la gracia, que era para salvación, no era para judíos, era para gentiles, para que los gentiles conocieran a Dios, para que los gentiles se prepararan para el tiempo en que venía la transformación. Muy bien, entonces, pero había una última. La fe y la gracia terminaron. La fe de la gracia terminó. ¿Por qué? Porque era una promesa. Dice la Biblia que ellos vivían en esperanza de una promesa, llamando las cosas que no son como si fuesen. Entonces era una fe, y era buena esa fe mientras estábamos. Pero la fe esa fe tenía que terminar. ¿Por qué? Porque se muere el que tenía el conocimiento de esa fe. ¿Y por qué tenía que morir? ¿Por qué no se quedó vivo? No, porque si se queda vivo seguimos en esa fe y no entramos a la transformación. Entonces Dios le quita la vida física y lo resucita para que esté en lugares celestiales. Pero
ya en los lugares celestiales, Él y nosotros recibimos una nueva doctrina que nos lleva también a una nueva forma de fe, transformación, una nueva forma, un cambio de forma. La fe la tenemos, pero ¿cuál es la fe, por ejemplo, de los que estuvimos en la gracia? Bueno, los que no creyeron y dieron el paso a la transformación están esperando que Jesucristo, hombre, venga. ¿Por qué? Porque ellos quieren esa fe, pero esa fe terminó. La fe terminó cuando Jesucristo le entrega el reino al Dios y Padre, y entonces viene un nuevo conocimiento y viene una nueva forma de creer. Así es que creo que está clarito esto, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces en primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y verso 9. Fíjese, dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces aquí podemos ver que la fe, ¿qué es? Es un misterio. Es un misterio. ¿Y por qué dice Dios a través de Pablo a Timoteo? ¿Por qué dice que guarden el misterio de la fe? Lo que quiere decir es, no pueden entender ahora la fe. Tienen que creer nada más, pero guarden el misterio, porque un día ese misterio va a ser revelado. Y una vez revelado el misterio, vamos a conocer cómo se desarrolló esa fe durante todos los tiempos y lo que estamos creyendo nosotros hoy. Entonces, la fe de la ley la usaban de acuerdo a la enseñanza de la ley. De acuerdo a lo que les decía la ley, ellos tenían fe en esa ley y que eso era la palabra de Dios. La fe de la gracia es una fe diferente a la de la ley. Esta es una fe de esperanza en una promesa. Fíjese, esto es bien importante, Dios, esto es bien importante. Todos los que se quedaron en la gracia tienen fe, seguro que tienen fe, pero tienen fe en una promesa. Pero la promesa llegó. O sea, al morir José Luis de Jesús en su naturaleza humana y resucitar, el espíritu que estaba dentro de él está sentado en los lugares celestiales y con él estamos sentados nosotros. Entonces, fíjese, eso es lo importante. Entonces, todo aquel que tenga la fe de la gracia, lo que espera es que un día venga Jesucristo, hombre, aparezca y lo lleve a la transformación. Pero dígame usted una cosa, ¿no era lo mismo que esperaban los judíos? Que Jesucristo viniera otra vez, por segunda vez, y que viniera a salvarlos y a matar a todos los pueblos que estaban contra los judíos. Eso es lo que ellos esperaban. Pero nunca vino para ellos. ¿Por qué no vino? Porque no lo reconocieron. Cuando vino la segunda venida de Jesucristo, lo que lo reconocimos fuimos nosotros. Entonces entramos a la gloria de la esperanza. Vamos a seguir leyendo Colosenses capítulo 1, verso 24 al 27. Colosenses en el capítulo 1, verso 24 al 27. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Note aquí, hay un misterio importante, que el misterio de la fe que se le fue dado a los gentiles era una esperanza ¿de qué? De gloria. No era la gloria, que es Cristo en vosotros, la gloria. No dice ahí así. No dice que es Cristo en vosotros la gloria. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces era una esperanza. Cristo era una esperanza de salvación. Hello. Cristo era una esperanza de salvación para llevarnos a la transformación. Imagínense el que no creyó, estuvo ¿cuántos años con Jesucristo, hombre? Por gusto. ¿Por qué? Porque no pudo dar el paso, porque no pudo comprender los misterios, el misterio de la fe. La fe iba a ser siempre, era el don de Dios, pero la enseñanza para alimentar esa fe era diferente. Porque en algo había que creer para alimentar la fe. Si a usted no, por ejemplo, no le enseñan, ¿cómo va a saber algo? No, le enseñan y entonces alimentan el entendimiento y entonces usted comienza a vivir en base a ese conocimiento. Por eso nosotros tenemos que dejar el conocimiento de la esperanza de la gloria. De Cristo en nosotros la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque ya está la imagen misma de su sustancia. Ya está el Dios vivo dando el conocimiento. ¿Quién nos va a enseñar más que el Dios vivo? Pues nadie. Vamos a avanzar. Efesios capítulo 1, verso 3 y 23. Es un poco largo, pero aquí está todo el proyecto de la fe, todo el desarrollo de la fe, todo el crecimiento de la fe. Entonces vamos a ir a Efesios 1, verso 3 al 23 y lo vamos a leer rapidito. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Oiga, primeramente, después venía el Dios vivo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, ¿de qué? De la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué es las arras? Arras, no era la gloria, no era todo lo que tenía para nosotros, eran las arras, era la primera manifestación, era como algo que, un compromiso de que eso iba a ocurrir. Sigamos leyendo. Por esta causa
También yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Note, dice que para que Jesucristo, el Padre de gloria, no dice así, leámoslo bien, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, eso es diferente. No es para que Jesucristo, ahí en la gracia era para que Jesucristo nos hablara. Ahora es para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Quiere decir que no estamos hablando del mismo conocimiento que recibimos de Cristo. Estamos hablando de un nuevo conocimiento que vendría por revelación y que la revelación nos iba a llevar al conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien. Entonces, aquí lo que podemos ver únicamente es que esto era un proceso que se había de creer por fe, pero no se entendía. Pero venido el cumplimiento del tiempo, que es este tiempo, vino la explicación, la cual también requiere de una fe para confirmar que esto es así. Por ejemplo, dioses, ustedes vienen aquí miércoles y domingo a escuchar al Dios vivo. Bueno, hay una enseñanza que te lleva a creer o a no creer. Tranquilo. Si lo creíste, entraste en la fe revelada del Dios vivo. Si no la creíste, no entraste, porque eso no depende de nosotros, no depende del que quiere ni del que corre, depende del Dios vivo. Él es el que abre el entendimiento. Colosenses 3, verso 9 al 11. Colosenses 3, verso del 9 al 11. Fíjese, este es bien importante. Dice, no mintáis los unos a los otros. Y entonces cuando uno lee esto dice, bueno, está hablando de la mentira y de lo malo que es mentir. No, ya vas a ver de qué está hablando aquí. Mira, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del hombre viejo con sus hechos. Entonces, fíjese, solo mira la mentira. La mentira es creer que con los hechos nosotros podemos entrar en la transformación y dejar el hombre viejo. Mentira. No es con los hechos. Dice, no mientan, no se mientan unos a otros. La única forma de entrar a la transformación es por el conocimiento. La única forma es oyendo al Dios vivo. Sigamos leyendo. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, ¿qué?
pleno. Entonces, dioses, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando aquí que lo que te despoja del hombre viejo es el conocimiento del Dios vivo. Y es el mismo que te reviste con cada enseñanza, te está revistiendo ¿de qué? Del hombre nuevo creado ¿qué? Según Dios y según a su imagen. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Él es el mismo, pero es el conocimiento. Dios no es un hombre, Dios es un espíritu con conocimiento, con el cual gobierna toda la tierra. Entonces dice, no se mientan. ¿Ustedes creen que con sus hechos pueden quitar al hombre viejo? Mentira, mentira. Si no tienen el conocimiento del Dios vivo, ustedes no pueden dejar al hombre viejo y menos pueden vestirse del hombre nuevo creado según Dios en la santidad y la justicia. Y hay que llegar, dice, hasta el conocimiento ¿qué? Pleno. ¿Por qué dice hasta el conocimiento pleno? Porque hay diferentes desarrollos de conocimiento, diferentes fases de conocimiento, diferentes tipos de conocimiento que te llevan a tener fe en el momento que oíste el conocimiento. Por ejemplo, nosotros estuvimos bajo la ley de Moisés, aunque no éramos ni judíos, ¿verdad? Pero en las religiones estuvimos ahí, oyendo esa fe y creíamos en eso. En la gracia, nosotros recibimos la gracia, nos llenamos del conocimiento de la gracia que nos llevó a salvación y creímos. Y ahora dice, para que lleguemos al conocimiento ¿qué? Pleno. ¿Y quién te va a dar el conocimiento pleno sino el Dios vivo? ¿Te recuerdas cuando Jesucristo hombre decía que se encontró con Jesús de Nazaret y le dijo, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? ¿Y qué le dijo? Ninguno. Dios no puede ser hombre. Dios se mete en un velo, en un hombre para dar la palabra, pero Él no puede ser hombre. Entonces el conocimiento de Dios tiene que ser superior, inclusive cuando estaba en un cuerpo humano, porque ese mismo cuerpo no lo dejaba ver su gloria. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Romanos 16, versos 25 al 27. Romanos capítulo 16. Este lo vimos muchas veces en la gracia, pero hoy en otra gloria. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios ¿qué? Eterno. Oiga, leamos bien este parrafito. Pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan ¿a qué? A la fe. ¿A qué fe? Pues si está hablando del Dios eterno, ¿de qué fe te puede estar hablando? No es la fe de Jesucristo, es la fe del Dios eterno. Es el conocimiento, no la fe, el conocimiento del Dios eterno. Allá hubo enseñanza, era buena, nos llevó a creer. Creímos en que Dios estaba ahí, en Él hablándonos, nos hicimos uno en el conocimiento con Él, porque Él recibía y nos daba a nosotros y nosotros creíamos. Pero aquí te está hablando. Escucha, mira otra vez. Pero que ha sido el misterio, dice, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Por eso había que guardar la fe hasta. Entonces dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas,
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan, diga obedezcan a la fe. ¿Qué fe? Pues a lo que se nos está enseñando. ¿O a qué vamos a obedecer nosotros? Por eso te digo, fe tenemos, fe tienen los judíos, fe tuvieron los gentiles, pero hoy no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, no hay hijos e hijas. Jesucristo hombre tuvo hijos e hijas, aquí no, aquí son espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cuándo fueron hechos perfectos? El día en que se te fue quitada la carne en la circuncisión no hecha a mano. En ese momento entraste a la perfección. ¿A la perfección de qué? A la perfección del conocimiento pleno del Dios vivo, para creer en eso. Ahora creemos los tipos de fe. ¿Cuál es el problema? Ahora nosotros entendemos todo lo que pasó Abraham, lo que pasó Moisés, lo que pasó Jesucristo, todo nosotros lo entendemos clarito. No hay ninguna sola duda. Entonces, repitiendo un poco, mientras Dios habla, se necesita fe. Cuando Dios ya no hable, ya no vas a necesitar fe. Pero mientras Dios esté hablando, hay algo en que creer. Y los ejemplos son: Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. José Luis le creyó a Dios y nosotros le creímos a él, por lo tanto teníamos fe en su evangelio. Pero este evangelio termina. ¿Por qué? Porque viene el Dios vivo, quien nos revela los misterios, y nosotros le hemos creído por medio de la fe. Entonces, aquí viene una pregunta: ¿cuántos transformados hay aquí? Yo estoy transformado y sé que tú sabes que estás transformado, pero ¿miras la transformación? No porque no es de ver. Por eso, fe es la certeza de lo que se espera. En la gracia era eso. Había una esperanza y había una espera de algo que iba a llegar. Pero la segunda parte dice la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿tú estás transformado? Claro. ¿Y por qué dices si no se nota? Claro. Por el conocimiento que me está dando el Dios vivo de que yo ya fui transformado, porque me fue quitada la carne y ahora vivo en espíritu, en vida eterna, resucitado juntamente con Él, sentado en los lugares celestiales, en la mesa del Señor, recibiendo su palabra. Eso está fácil. ¿Está fácil o no? ¿Por qué no vemos la transformación? Porque no es con hechos. Pero creemos por la enseñanza del Dios vivo. Aunque la herencia, escúchame bien, y en esto tienes que estar tranquilo, escúchame bien, aunque la herencia ya se nos dio, no se mira, pero la creemos. Y como la creemos, esa herencia se manifestará. Es nuestra ya, pero se manifestará. ¿Por qué? Porque a eso nos está llevando el evangelio del Dios vivo, a creer. Y cuando creamos, todo está ahí, todo es nuestro. Así es, Dios es que aclarado el misterio de la fe, misterio que había estado oculto, pero que ahora ha sido revelado a todos nosotros, a los hijos, a los dioses, a los que hemos creído en el Dios vivo.